Hola, querida gente. Prepárense porque hoy les trajimos una historia que los va a dejar con la boca abierta. Es de esos chismes que calientan el corazón y nos dan ganas de contarle a todo el mundo. ¿Conocen a Carlos Bonavides? Ese mismo, el famoso Huicho Domínguez. Pues sí, gente, este hombre vivió una montaña rusa que ni en las novelas más dramáticas vemos. Imaginen nada más, se hizo ricachón después del éxito de El Premio Mayor, pero, ¿adivinan qué pasó? Se gastó todo. Así es, hasta el último centavo. Y miren, esta es solo la punta del iceberg. ¿Su vida amorosa? Dios mío, qué novela. El hombre se casó con una mujer 40 años menor y además le pagó cirugías plásticas. Pero claro que no funcionó, todo terminó en problemas de salud y un escándalo tremendo. Y hay más. ¿Recuerdan el lío con el presidente de México? Pues sí, Andrés Manuel López Obrador también entró en toda esta historia. Entonces agarren su cafecito, acomódense ahí que vamos a contar todo con pelos y señales. Pero antes, no olviden darle like, suscribirse al canal y tocar esa campanita, así no se pierden ninguna de nuestras historias llenas de drama y sorpresas. Ahora vamos a lo que realmente importa, gente. Prepárense para conocer todos los secretos de la vida de Carlos Bonavides. En una mañana fría de octubre de 1940, en la humilde ciudad de Veracruz, México, nacía aquel que se convertiría en uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana. Carlos Bonavides llegó al mundo el 14 de octubre, en una familia donde el dinero era escaso y los sueños parecían lujos imposibles. Su infancia estuvo marcada por una pobreza que él mismo describiría años después como devastadora. Mi infancia fue maravillosa porque no sabía que era pobre, muy pobre. Sentir hambre es terrible, recordaría décadas más tarde. La mesa de la familia Bonavides rara vez ofrecía variedad, frijoles y tortillas duras eran el menú diario, cuando había comida suficiente. Su madre, una mujer de corazón gigante y bolsillos vacíos, hacía milagros para alimentar a los hijos. Ella era el pilar que sostenía a la familia, una persona que se quitaba la camisa, daba todo, incluso cuando no tenía nada para dar. Esta mujer extraordinaria le enseñaría a Carlos valores que lo acompañarían toda la vida, la importancia del perdón, la generosidad y la perseverancia ante las adversidades. Pero fue en las calles de Veracruz donde Carlos descubrió su verdadera vocación. Las carpas ambulantes que llegaban a la ciudad eran como portales mágicos que transportaban al niño a un mundo diferente. Se quedaba hipnotizado observando aquellos pequeños espectáculos improvisados, un enano que hacía payasadas, una señora que bailaba con gracia, un hombre que tocaba clarinete con maestría. Era una carpa que tenía un enano, una señora que bailaba, un señor que tocaba el clarinete y acá tu servidor empezó a actuar, recordaba Carlos. Fue en ese ambiente rústico y auténtico donde brotó su pasión por el arte. Cuando uno de los actores faltaba, el joven Carlos, que se sabía todos los papeles durante los ensayos, subía al escenario improvisado. Era ahí, bajo la lona rasgada de una carpa itinerante, donde nacía un actor. La vida en aquella carpa era peligrosa e incierta. Hubo noches en que fueron atacados, momentos en que la propia carpa fue quemada por personas que no aceptaban ese tipo de entretenimiento. Pero para Carlos, aquello era maravilloso, cada presentación inyectaba en sus venas el amor por la actuación. A los 14 años, con el corazón lleno de sueños y los bolsillos vacíos, Carlos tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejaría Veracruz rumbo a la Ciudad de México, la capital donde los sueños artísticos podrían convertirse en realidad. Era una apuesta arriesgada para un adolescente pobre, pero Carlos sabía que tenía que intentarlo. En la metrópoli mexicana, la realidad se mostró aún más dura de lo que imaginaba. Sin contactos, sin dinero y sin experiencia, el joven tuvo que aceptar cualquier trabajo que apareciera. Vendió revistas en las calles, muchas veces publicaciones de mujeres desnudas que avergonzaban su alma joven, pero que garantizaban algunas monedas para sobrevivir. Trabajó como mesero ayudante, el garrotero, cargando platos pesados y limpiando mesas en restaurantes donde jamás podría sentarse como cliente. Sus manos se llenaron de callos, su espalda dolía, pero sus ojos nunca perdieron el brillo de la esperanza. Fue entonces cuando el destino lo llevó al teatro lírico, donde comenzó a trabajar en los camerinos, ayudando a las vedettes y observando cada movimiento, cada gesto,
cada respiración de los actores profesionales. Ahí, vendiendo sus revistas y cargando equipos, Carlos estudiaba el arte de la representación como si fuera un alumno dedicado en una universidad invisible. Su primer contacto real con la televisión ocurrió en el Televicentro, donde un programa de Manolo Fábregas llamado Los Actores de Fábregas lo aceptó como figurante. Era solo un rostro en la multitud, un hombre invisible en las producciones, pero para Carlos era el primer escalón de una escalera que lo llevaría a las alturas. El cambio en la vida de Carlos llegó de forma inesperada, como suelen llegar las mejores oportunidades. Era un día más común en el Televicentro cuando uno de los actores programados para una grabación simplemente no apareció. El director estaba desesperado, el tiempo pasaba y los costos de producción aumentaban cada minuto perdido. Fue entonces cuando alguien de la producción se acordó del joven Carlos, aquel figurante que siempre estaba cerca, observando todo con ojos atentos y memorizando diálogos que ni siquiera eran suyos. Él conoce el papel, dijo una voz en el set. Vamos a intentar. Carlos apenas podía creer cuando lo llamaron. Sus manos temblaban, no de nerviosismo, sino de pura emoción. Finalmente, después de años vendiendo revistas y cargando equipos, tendría la oportunidad de mostrar lo que sabía hacer. La actuación fue simple, pero lo suficientemente convincente para que notaran su potencial. Comenzó entonces una fase que él llamaría de invisibilidad necesaria. Durante años, Carlos trabajó como extra sin créditos, siendo apenas un rostro más en la multitud de producciones televisivas. Era frustrante ver su nombre ausente de los créditos finales, pero él entendía que estaba pagando sus deudas con la profesión, aprendiendo en la práctica los secretos del oficio. Su persistencia lo llevó a algo que en Televisa se conocía como banca de la buena suerte. Una especie de lista informal de actores confiables a los que los productores recurrían cuando necesitaban llenar papeles pequeños rápidamente. Carlos se convirtió en una presencia constante en esa banca, siempre disponible, siempre preparado, siempre profesional. Los años pasaron y Carlos continuó acumulando experiencia, conociendo personas importantes de la industria y, principalmente, refinando su técnica. Observaba a los grandes actores, estudiaba sus maneras, memorizaba sus movimientos. Cada día en el set era una clase gratuita en la Universidad de la Vida Artística. En 1979, finalmente llegó el momento que cambiaría todo. Carlos fue seleccionado para Las Aventuras de Capulina, donde interpretaría a un trabajador de mudanzas. Era un papel pequeño, pero por primera vez su nombre aparecería en los créditos oficiales. A los 39 años, Carlos Bonavides finalmente tenía su primer crédito profesional. El programa, protagonizado por el famoso comediante Gaspar Enainé, conocido como Capulina, era una producción que mezclaba comedia con aventura. Para Carlos, trabajar al lado de una leyenda como Capulina fue como cursar un posgrado en comedia. Absorbía cada técnica, cada timín, cada sutileza del humor mexicano. La década de 1980 se abrió como un periodo de descubrimientos y crecimiento artístico. Carlos comenzó a participar en diferentes ángulos de la actuación, teatro, cine y televisión. En el teatro, encontró la esencia pura de la representación, donde no hay segunda oportunidad, donde cada noche es única e irrepetible. Pero fue en el cine donde Carlos descubrió un nicho que marcaría significativamente su carrera, las sexicomedias, un género que floreció durante los años 80. Este cine, también conocido como cine de ficheras, había comenzado en 1975 y se convirtió en un fenómeno de taquilla, a pesar de ser criticado por la calidad cuestionable de guiones e historias. Las sexicomedias de los años 80 eran la herencia ligera del cine de rumberas que floreció en la llamada época de oro del cine mexicano. Aunque muchos críticos las descartaban como demasiado malas para ser tomadas en serio, estas películas garantizaban trabajo constante y experiencia valiosa para actores como Carlos. En 1988, Carlos tuvo su primera gran oportunidad en el cine con Noche de Buitres, un thriller de acción dirigido por Ismael Rodríguez Jr. La película contaba la historia de un grupo de jóvenes ricos que salen en una matanza por las calles de México. Era un papel diferente al que Carlos estaba acostumbrado, más serio y dramático. Noche de Buitres se conoció como su papel destacado, una actuación que mostró su versatilidad más allá de la comedia. La película, a pesar de no ser un gran éxito comercial, probó que Carlos podía actuar en diferentes géneros y registros. Durante esos años formativos de los años 80,
Carlos participó en varias producciones que, aunque no fueran obras maestras cinematográficas, le dieron la experiencia necesaria para enfrentar desafíos mayores. Cada película, cada obra de teatro, cada aparición televisiva era un escalón más en la escalera que lo llevaría al estrellato. El sector de las sexicomedias, a pesar de controvertido, ofrecía algo que Carlos valoraba mucho: trabajo regular. En una industria notoriamente inestable, donde un actor puede pasar meses sin conseguir un papel, estas producciones garantizaban que pudiera continuar practicando su oficio y, igualmente importante, pagando sus cuentas. Carlos aprendió a no despreciar ningún tipo de trabajo. Cada papel, por menor que fuera, era una oportunidad de crecer como actor y mostrar su profesionalismo. Esta actitud lo convertiría, más tarde, en uno de los actores más queridos por los productores mexicanos. El verdadero divisor de aguas en la carrera de Carlos llegó en 1982, cuando consiguió su primer papel significativo en una telenovela. Por amor marcó su debut oficial en el universo de las novelas mexicanas, un territorio que se convertiría en su hogar artístico durante los próximos 40 años. Aunque el papel era secundario, representó la puerta de entrada a un mundo que cambiaría su vida para siempre. 2 años después, en 1984, Carlos participó en La Pasión de Isabela, una producción de José Octavio Cano para Televisa que tenía a Ana Martín y Héctor Bonilla como protagonistas. Era otro papel de reparto, pero cada participación lo acercaba al reconocimiento que tanto deseaba. Carlos entendía que estaba construyendo su reputación ladrillo por ladrillo, papel por papel. Pero fue en 1986 cuando llegó la oportunidad que realmente cambiaría la percepción de la industria sobre sus capacidades como actor. Carlos fue seleccionado para Cuna de Lobos, una de las telenovelas más ambiciosas y controvertidas de la televisión mexicana. Interpretaría a Leonardo Sánchez, un papel que, aunque no fuera protagónico, estaba insertado en una producción que haría historia. Cuna de Lobos era diferente a todo lo que se había hecho antes en la televisión mexicana. Escrita por Carlos Olmos y producida por Carlos Telles, la telenovela contaba la historia perturbadora de Catalina Creel, interpretada magistralmente por María Rubio. Una matriarca obsesiva que usaba un parche en el ojo y cometía los crímenes más terribles para proteger a su hijo. La producción reunía a un elenco estelar: Diana Bracho, Gonzalo Vega, Alejandro Camacho y Rebecca Jones. Para Carlos, trabajar al lado de actores de tanta calidad fue como asistir a una clase magistral diaria de interpretación. Observaba cada movimiento, cada elección interpretativa, absorbiendo técnicas que aplicaría el resto de su carrera. Leonardo Sánchez era un personaje complejo, que exigía de Carlos una versatilidad que hasta entonces no había sido probada completamente. El papel demandaba momentos de drama intenso intercalados con toques de comedia, una combinación que se convertiría en la marca registrada del actor. Era la primera vez que Carlos mostraba su capacidad de transitar entre registros diferentes con naturalidad. La telenovela se convirtió en un fenómeno social. Las calles de México se vaciaban a las 9 de la noche, cuando Cuna de Lobos salía al aire. El país entero se detenía para seguir las maquinaciones diabólicas de Catalina Creel. Carlos, incluso en un papel secundario, formaba parte de este acontecimiento histórico de la televisión mexicana. Durante las grabaciones de Cuna de Lobos, Carlos desarrolló una reputación de profesionalismo ejemplar. Nunca llegaba tarde, siempre sabía sus diálogos perfectamente y estaba dispuesto a ayudar a colegas más nuevos. Los productores comenzaron a verlo como un actor confiable, alguien que podría ser llamado para cualquier tipo de proyecto. La experiencia en Cuna de Lobos también reveló a Carlos su verdadera vocación. Descubrió que tenía un talento especial para papeles que mezclaban comedia y drama. Su capacidad de hacer reír y llorar al público en la misma escena llamó la atención de productores y directores. Era una habilidad rara y valiosa en la industria televisiva. Paralelamente al trabajo en telenovelas, Carlos continuó su participación en el cine. En 1988, protagonizó Noche de Buitres, un thriller que mostraba una faceta más sombría de su personalidad artística. La película contaba la historia de jóvenes ricos en una jornada de violencia por las calles mexicanas. Era un papel completamente diferente de sus trabajos televisivos, probando su versatilidad como actor. Noche de Buitres se conoció como su papel cinematográfico de mayor destaque. La actuación de Carlos en la película mostró que podía actuar en registros dramáticos intensos,
lejos del humor que comenzaba a caracterizar sus trabajos televisivos. Era la prueba definitiva de que no era solo un actor de comedia, sino un intérprete completo. Durante esos años, Carlos participó en varias otras producciones menores, siempre acumulando experiencia y construyendo relaciones en la industria. Cada trabajo, por menor que fuera, era una oportunidad de mostrar su dedicación y profesionalismo. Él entendía que la carrera de actor era una maratón, no una carrera de velocidad. Su trabajo meticuloso y consistente comenzó a dar frutos. Los productores de Televisa empezaron a considerarlo para papeles más importantes. Su reputación como actor versátil y confiable se extendió por los estudios mexicanos. Carlos se había establecido como una presencia respetada en la industria. La versatilidad que Carlos demostró en esos años formativos se convertiría en su marca registrada. Podía interpretar a un villano convincente por la mañana y hacer reír al público por la tarde. Esta capacidad de adaptación lo convertiría, años más tarde, en uno de los actores más solicitados de la televisión mexicana. El año 1995 comenzó como cualquier otro para Carlos Bonavides. A los 55 años, continuaba en su rutina de siempre, sentado en la famosa banca de la buena suerte en los pasillos de Televisa, esperando una oportunidad que podría o no llegar. Llevaba décadas haciendo lo mismo, acumulando pequeños papeles, construyendo su reputación ladrillo por ladrillo. Pero el destino tenía otros planes. En aquel día memorable, mientras esperaba una audición más que probablemente resultaría en otro papel secundario, algo extraordinario ocurrió. El productor Emilio La Rosa pasaba por los pasillos cuando, como él mismo describiría después, algo lo tocó e hizo que se detuviera y mirara a Carlos. Estaba sentado en la banca de la buena suerte. Emilio La Rosa pasó, haz de cuenta que alguien lo tocó, volteó y me vio, recordaría Carlos años después. Era como si una fuerza invisible hubiera guiado la mirada del poderoso productor hacia aquel actor veterano que tantas veces había sido ignorado por los jefes de reparto. La Rosa se acercó y dijo las palabras que cambiarían todo: vamos a su oficina, le voy a dar un papel. Para Carlos, que durante tanto tiempo había sido tratado como invisible por los ejecutivos de la emisora, ser invitado a la oficina de uno de los productores más importantes de Televisa era casi surreal. El proyecto que La Rosa tenía en mente era una comedia dramática sobre un obrero que gana la lotería. El personaje se llamaría Luis Huicho Domínguez, un hombre de la clase trabajadora, inculto, machista y mujeriego que, de repente, se ve millonario y debe lidiar con todas las consecuencias de este cambio radical. La historia de El Premio Mayor era, en muchos aspectos, una sátira de la sociedad mexicana. Huicho representaba al mexicano común que sueña con la suerte grande, pero que no está preparado para las responsabilidades que trae la riqueza. Era un personaje folclórico, divertido, pero también humano y vulnerable. Carlos entendió inmediatamente que este no era solo otro papel más, era la oportunidad de su vida. Huicho Domínguez tenía todas las características que permitirían a un actor mostrar su versatilidad: comedia, drama, humanidad y una dosis de crítica social. Era un personaje que podría convertirse en ícono. La sociedad con Laura León, que interpretaría a Rebeca, su esposa, fue perfecta desde el primer ensayo. Laura, conocida como la Tesorito, ya era una estrella establecida de la música y la televisión. La química entre los dos actores fue instantánea y natural, creando una pareja que el público mexicano adoptaría inmediatamente. La producción reunió a un elenco impresionante que incluía a Sergio Goyri, Sasa Sokol, Lorena Herrera, Marta Julia e incluso a un joven Diego Luna, que interpretaba a uno de los hijos de la pareja. Era una mezcla perfecta de veteranos experimentados y talentos emergentes. Cuando El Premio Mayor se estrenó el 4 de septiembre de 1995, en el horario de las 18:30 horas, nadie esperaba el fenómeno que estaba por nacer. La telenovela sustituía a Bajo un mismo rostro y competía contra otras producciones en un horario tradicionalmente complicado. Pero algo mágico ocurrió. Desde los primeros episodios, el público se enamoró de Huicho Domínguez. El personaje era a la vez ridículo y adorable, frustrantemente machista pero inexplicablemente cautivador. Carlos logró crear un antihéroe que representaba los sueños y las contradicciones del México popular. El éxito fue tan inmediato como inesperado.
El Premio Mayor se convirtió en un fenómeno que trascendió las fronteras de México, conquistando audiencias en toda América Latina. Las personas detenían sus actividades para ver las aventuras de Huichol y su familia recién enriquecida. El impacto cultural fue extraordinario. Las frases de Huichol Domínguez se convirtieron en parte del vocabulario popular mexicano. Sus expresiones, sus formas de hablar e incluso sus errores gramaticales fueron adoptados por el público. Carlos había creado un personaje que se convirtió en parte de la identidad cultural del país. Tal fue el éxito que, en 1996, Laura León lanzó un álbum titulado Es el Premio Mayor, e incluso un disco con canciones interpretadas por los protagonistas llegó a obtener disco de platino. La telenovela se había transformado en un fenómeno multimedia. El impacto fue tanto que Emilio La Rosa decidió crear una continuación. En 1997, Salud, Dinero y Amor se estrenó como secuela directa de El Premio Mayor. Carlos volvió a interpretar a Huichol Domínguez, esta vez al lado de Itatí Cantoral, Eduardo Santamarina y Marta Julia como su nueva esposa ambiciosa. En la segunda temporada, Huichol estaba en la cúspide de su fortuna y vulgaridad, casado con Consuelo y viviendo en Acapulco. La historia se había vuelto más compleja, pero el personaje mantenía su esencia, un hombre simple tratando de navegar en un mundo para el cual no estaba preparado. Después de décadas enfocado exclusivamente en su carrera y luchando contra sus demonios personales, Carlos Bonavides experimentaría una transformación completa en su vida personal que muchos consideraron inesperada. A los 65 años, cuando la mayoría de los hombres ya habían establecido sus familias hacía mucho tiempo, Carlos conoció a alguien que cambiaría su destino para siempre. Jody Marcos era una joven actriz y modelo de apenas 25 años cuando sus caminos se cruzaron en el mundo artístico mexicano. La diferencia de 40 años entre ellos inmediatamente llamó la atención de los medios y del público, pero para Carlos, la edad era solo un número frente a lo que consideraba ser el amor verdadero de su vida. Jody no era solo una joven hermosa buscando fama a través de una relación con un actor famoso. Tenía su propia carrera en el modelaje y había participado en programas como La Rosa de Guadalupe. Era una mujer independiente, inteligente y determinada, cualidades que cautivaron a Carlos desde el primer encuentro. La relación evolucionó naturalmente, a pesar de las críticas y comentarios maliciosos que inevitablemente surgieron. Muchos cuestionaban las motivaciones de ambos, unos decían que ella estaba interesada solo en el dinero y la fama, otros afirmaban que él estaba pasando por una crisis de mediana edad. Pero Carlos y Jody se mostraron indiferentes a las opiniones ajenas. En 2007, después de algunos años de noviazgo, la pareja decidió oficializar su unión de forma grandiosa. La boda se realizó en Los Ángeles, California, en una ceremonia lujosa que demostraba tanto el éxito profesional de Carlos como su compromiso serio con la relación. La elección de Los Ángeles no fue casual, representaba un nuevo comienzo lejos de las miradas curiosas y juicios de México. La celebración fue íntima, pero elegante. La boda fue muy íntima con la familia y lo más importante fue que mi suegra y mi cuñada estuvieron presentes, recordaría Jody años después. Para Carlos, era la realización de un sueño que jamás imaginó sería posible. Encontrar el amor verdadero a los 67 años y tener una compañera que lo aceptara con todas sus imperfecciones y su pasado turbulento. El matrimonio representó mucho más que una unión legal. Para Carlos, significaba estabilidad emocional, un puerto seguro después de años de inestabilidad personal marcados por el alcoholismo y la soledad. Jody se convirtió no solo en su esposa, sino en su ancla, la persona que lo ayudaría a mantenerse sobrio y enfocado. La polémica por la diferencia de edad persistió en los primeros años de matrimonio. Los medios mexicanos frecuentemente abordaban el tema, cuestionando la durabilidad de la relación y especulando sobre los verdaderos motivos de ambos. Pero Carlos y Jody respondían a las críticas con su felicidad evidente y la solidez de su convivencia. El verdadero divisor de aguas de la vida de Carlos llegó en 2008, cuando Jody dio a luz a Tadeo. A los 68 años, Carlos se convertía en padre por primera vez oficialmente, una experiencia que describiría como el mayor regalo de su vida. Fue un parteaguas de mi vida, diría años después, refiriéndose al impacto transformador de la paternidad. Tadeo nació el 28 de julio de 2008, trayendo consigo una energía renovadora para la vida de Carlos. Ser padre a casi los 70 años representaba desafíos únicos,
pero también una motivación incomparable para continuar luchando contra sus vicios y construir un legado positivo. La llegada de Tadeo cambió completamente las prioridades de Carlos. El actor que había pasado décadas enfocado solo en su carrera y luchando contra el alcoholismo, de repente tenía una razón mucho mayor para vivir: ser un buen padre. Tadeo se convirtió en mi motor para seguir luchando y mantenerme sobrio, confesaría posteriormente. La paternidad tardía trajo una perspectiva completamente nueva sobre la vida. Carlos, que había desperdiciado tantos años en excesos y decisiones malas, ahora tenía la oportunidad de criar a un hijo, de estar presente, de hacer las cosas bien. Era una segunda oportunidad que no pretendía desperdiciar. Jody se mostró una madre excepcional y una compañera incondicional. No solo criaba a Tadeo con amor y dedicación, sino que también continuaba apoyando a Carlos en su lucha diaria por la sobriedad. La familia que habían formado se convirtió en el centro de sus vidas, el proyecto más importante de ambos. Carlos frecuentemente hablaba sobre cómo la familia se había convertido en su motor principal. Mi familia se ha vuelto mi motor para seguir luchando, decía en entrevistas, siempre emocionado al hablar sobre Jody y Tadeo. Había encontrado, finalmente, aquello que buscaba hacía décadas, un propósito mayor que su propia carrera. El pequeño Tadeo creció en un ambiente artístico, rodeado por las figuras del espectáculo mexicano que visitaban la casa de los Bonavides. Desde muy temprano, mostró interés y talento para la actuación, siguiendo naturalmente los pasos del padre. Para Carlos, ver al hijo desarrollar la misma pasión por el arte era una alegría indescriptible. La vida familiar trajo estabilidad emocional que Carlos jamás había experimentado. Por primera vez en décadas, tenía una rutina saludable, motivaciones claras y personas que realmente se preocupaban por su bienestar. Era el final feliz que pocos habían previsto para la historia turbulenta de Carlos Bonavides. Los años dorados de la familia Bonavides Marcos no durarían para siempre. A partir de 2009, una serie de eventos desafortunados comenzarían a erosionar los cimientos de felicidad que habían construido tan cuidadosamente. Lo que parecía ser una historia de amor perfecta y estabilidad familiar pronto se convertiría en una pesadilla de problemas médicos, gastos exorbitantes y decisiones que marcarían el principio del fin. Todo comenzó cuando Jody decidió someterse a una cirugía estética de aumento de busto. Era 2009 y, como muchas mujeres en el mundo del espectáculo, quería mejorar su apariencia física. La decisión parecía rutinaria en una industria donde la imagen es fundamental, pero lo que debía ser un procedimiento simple se convertiría en el inicio de una pesadilla médica que consumiría los recursos familiares. La cirugía fue realizada por el doctor Porfirio Castillo, un cirujano plástico que prometía resultados extraordinarios. Sin embargo, desde el primer momento, las cosas no salieron como se esperaba. Lo que debía ser una recuperación normal se transformó en una serie de complicaciones graves que pusieron en riesgo la vida de Jody. Días después de la operación, Jody comenzó a presentar síntomas alarmantes. Fiebre alta, dolor intenso y signos evidentes de infección se manifestaron rápidamente. Cuando Carlos la llevó de emergencia al hospital, los médicos confirmaron sus peores temores. Había desarrollado una infección severa que requería atención médica inmediata y prolongada. La infección se complicó hasta convertirse en una fístula, una abertura anormal entre órganos internos que requería múltiples cirugías correctivas. Jody tuvo que ser hospitalizada durante semanas, sometida a procedimientos dolorosos y tratamientos costosos que se extendieron por meses. Para Carlos, ver a su esposa sufriendo de esa manera era devastador. Los gastos médicos comenzaron a acumularse de forma alarmante. Entre hospitalizaciones, cirugías correctivas, medicamentos especializados y tratamientos de rehabilitación, la familia Bonavides se enfrentó a facturas que superaron los 10 millones de pesos. Era una cantidad que, incluso para un actor exitoso como Carlos, representaba una carga financiera imposible de sostener. Carlos se vio obligado a tomar decisiones desesperadas para cubrir los gastos médicos de su esposa. La primera en irse fue la casa familiar, esa hermosa propiedad donde habían construido tantos recuerdos felices. Luego siguieron los automóviles, las joyas y cualquier bien de valor que pudiera convertirse en efectivo para pagar las cuentas del hospital. Vendí mi casa, 2 camionetas, un terreno, vivo modestamente, confesaría Carlos años después, recordando aquellos momentos desesperantes.
La presión de ver a Jody sufrir mientras intentaba mantener a flote las finanzas familiares lo llevó al límite de sus fuerzas físicas y emocionales. Pero los problemas no terminaron con las cirugías correctivas. Cuando la familia intentó demandar al doctor Porfirio Castillo por negligencia médica, descubrieron que el médico había desaparecido. Había cerrado su consultorio, cancelado sus registros profesionales y prácticamente se había esfumado, dejando a sus víctimas sin posibilidad de obtener compensación legal. Carlos no había presentado cargos contra el médico responsable porque no había tenido dinero para iniciar la demanda, explicaría en una conferencia de prensa años después. La ironía era cruel, necesitaba dinero para demandar por los daños causados por la falta de dinero que había ocasionado el médico negligente. En 2012, finalmente pudieron presentar la demanda legal contra Castillo, mostrando fotografías explícitas de las graves complicaciones que había sufrido Jody. Sin embargo, el proceso legal se extendería por años sin resultados satisfactorios, agregando más frustración a una situación ya insostenible. La vida de Carlos Bonavides tomó otro rumbo doloroso a los 82 años. Después de 17 años de matrimonio, el actor anunció su separación de Jody Marcos debido a una infidelidad que él mismo cometió. El hombre que un día fue el querido Huicho Domínguez ahora enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones. En entrevista al programa De Primera Mano, Carlos admitió haber sido él quien provocó la ruptura al traicionar a su esposa hace 2 años. Las palabras salieron con dificultad, cargadas de arrepentimiento. Fui un mentiroso, un traidor y quiero afrontar mi responsabilidad ahora que ella me lo pide. La confesión pública fue un momento devastador para el actor. Él reconoció que Jody era la mejor mujer, madre, hija y esposa que había tenido. Durante 2 años, Carlos intentó obtener el perdón de su esposa, pero el daño estaba hecho. La traición había quebrado algo que no podía ser reparado. Lo que tornaba la situación aún más complicada era la realidad financiera de la pareja. Por falta de recursos, ambos continuaron viviendo en la misma casa después de la separación. Carlos explicó con franqueza: seguimos viviendo en la misma casa, yo no tuve la posibilidad ni dinero de mudarme a otra casa. La casa que antes era un hogar feliz ahora se transformó en un espacio de convivencia civilizada, pero distante. Cada uno dormía en un cuarto diferente, ella en uno, la suegra en otro, el hijo en un tercero y Carlos en el cuarto restante. Era una situación inusitada, pero necesaria ante las circunstancias. A pesar del dolor y el arrepentimiento, Carlos demostró madurez al lidiar con la separación. Él afirmó que ahora eran amigos y que ambos habían llegado a la conclusión de buscar su propia felicidad. El actor hizo hincapié en dejar claro que asumía toda la responsabilidad por el fin de la relación. Carlos también pensaba en el futuro de Jody. Él reconoció que ella, siendo joven, podría rehacer su vida, pues ahora tenía su libertad. En cuanto a él mismo, Carlos dijo que dedicaría su libertad al hijo y a garantizar que nada le faltara a la exesposa. Los años 90 trajeron fama y fortuna para Carlos Bonavides, pero también marcaron el inicio de su autodestrucción. El éxito como Huicho Domínguez se tornó un arma de doble filo, mientras el personaje le daba reconocimiento mundial, también lo sumergía en un abismo de vicios que casi le costó la vida. La fama llegó con tanta fuerza que Carlos no logró administrarla. Ese ladrillo me volvió loco, me transformó, confesó años después. El actor comenzó a confundirse con su personaje, vistiendo las ropas de Huicho para salir por las noches en Garibaldi, donde gastaba fortunas bebiendo de mesa en mesa. Carlos había comenzado a beber muy temprano, a los 14 años, pero fue durante el auge de su fama que todo empeoró drásticamente. Él bebía de todo: vodka, whisky, ron, añil, todo. No había límites para sus excesos. Las noches se transformaban en maratones de alcohol y desveladas que duraban días. Las drogas vinieron como consecuencia natural de su estilo de vida descontrolado. Carlos experimentó heroína, cristal, cocaína y otras sustancias. En sus propias palabras: yo probé hasta lodo, creo, lo que me daban, heroína, cocaína. En alguna ocasión fumé opio, piedra, marihuana, lo que me daban. Era un hombre perdido en sus propios vicios. El dinero que ganaba con su fama se esfumaba rápidamente. Carlos compró una casa en Cancún, 2 motocicletas de marca, tenía un pequeño yate, viajaba a Las Vegas, pero todo esto desapareció en las drogas y el alcohol. Nada, todo me lo metí: casas, carros,
Todo desapareció, admitió con pesar. Las consecuencias físicas fueron devastadoras. Carlos sufría de delirium tremens, paranoia y alucinaciones terribles. En un episodio aterrador, contó que unos perros me persiguieron, me brinqué una barda y yo salvé la botella que llevaba y se me apareció el diablo y me dijo órale, tómale, y yo con miedo me la tomé. Los episodios de abstinencia eran tortuosos. Carlos recordaba de una vez en que tenía una abstinencia de 3 días de alcohol, esa botella yo la traía y por fuerza de voluntad duré 4 días sin tomar, pero ya no podía y pum, le llegué, entonces me vi muy grave. Era un ciclo vicioso imposible de quebrar solo. La soledad se tornó su compañera constante. Los amigos verdaderos se alejaron, cansados de verlo destruir su propia vida. Las personas que restaban a su alrededor eran aquellas que se aprovechaban de su condición vulnerable o que compartían los mismos vicios. Carlos había perdido no apenas su fortuna, sino también sus relaciones humanas más importantes. El aislamiento social era una herida profunda. El actor reconoció que hizo sufrir mucho a su madre durante ese periodo sombrío. La vergüenza y la culpa se sumaban a los efectos físicos de los vicios, creando una espiral descendente que parecía no tener fin. Fueron años de autodestrucción completa, donde Carlos Bonavides se hundía cada vez más en un hoyo que él mismo cavaba. Como él mismo confesó, toda la vida no me quise, era un cobarde, fui el hombre más mediocre y el peor de todos. En 2018, a los 77 años, Carlos Bonavides enfrentó el momento más aterrador de su vida. Lo que comenzó como un simple malestar abdominal se transformó en una lucha por la supervivencia que lo haría repensar completamente su existencia. Todo comenzó en febrero, cuando Carlos sintió dolores intensos en el riñón. Yo sentía un dolor como una daga que me clavaban, por eso vine al hospital y aquí estoy, relató el actor. Los exámenes iniciales revelaron piedras en el riñón y una próstata inflamada, pero había algo más alarmante, una masa sospechosa en el riñón derecho. Los médicos recomendaron cirugía inmediata. La operación fue programada para la tarde del 14 de febrero de 2018, a las 4 de la tarde. La tensión era palpable, tanto para Carlos como para su familia. Jody, su esposa, expresó el miedo que todos sentían. No quiero dejar a mi hijito sin padre. ¿Y qué tal, gente? ¿Qué les pareció esta historia? Impresionante, ¿verdad? La vida de Carlos Bonavides es realmente una montaña rusa llena de altos y bajos. Del éxito absoluto hasta los problemas financieros, del amor polémico hasta las controversias políticas, ¡qué vida, eh! Ahora queremos saber de ustedes. Déjenos aquí en los comentarios qué les pareció toda esta historia. ¿Ya se imaginaban que la vida de Huicho Domínguez era así de llena de drama? Cuéntenos cuál parte de la historia más les llamó la atención, ¿fue la cuestión del dinero, las relaciones o las polémicas? ¿Y conocen otras historias de celebridades que vivieron situaciones parecidas? Compártanoslas. No olviden dejar ese like si les gustó el video, tocar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes, comentar porque nos encanta leer lo que piensan, y compartir con esos amigos que adoran una buena historia. Los vemos en el próximo video con más historias increíbles. Y recuerden, la vida de las celebridades siempre tiene mucho más de lo que aparece en la televisión. Hasta la próxima, raza.